pero se puede distorsionar la alegría. ¿En qué? En irresponsabilidad, ¿verdad? Gente que se la pasa diciendo chistes toda la vida y alegre, alegre, pero no hace nada. Entonces, muchas veces la alegría mal conducida te puede llevar a convertirse en irresponsabilidad. Hablamos de la tristeza también. Y la tristeza es válida en un momento determinado de nuestra vida, pero cuando el diablo distorsiona esa emoción, ese sentimiento de la tristeza, se puede llegar a convertir en depresión, en amargura, ¿verdad? Ya eso ya no es lo normal. La tristeza es una emoción dada por Dios para nosotros, para un momento determinado en nuestra vida, cuando está sucediendo algo en nuestra vida difícil. Pero cuando ya se convierte en depresión, en amargura, entonces ya no es de Dios, ¿verdad? Y tenemos que desactivar ese sentimiento. Hablamos del miedo. El miedo también dijimos que es un mecanismo de defensa para cualquier cosa que esté alterando nuestro medio ambiente, ¿verdad? Nos tenemos que estar prevenidos y el miedo a veces lo tenemos que sentir porque es algo que nos ayuda a prevenirnos. Pero cuando el miedo se convierte en algo crónico y empezamos a vivir todo el tiempo con miedo, entonces ya no es de Dios. El miedo se puede convertir en pánico que nos va a estar dominando toda nuestra vida. Hablamos también de la tranquilidad, la paz. Es un sentimiento muy bonito, es una emoción muy bonita, estar tranquilos, debemos de vivir tranquilos, pero cuando vivimos en demasiada tranquilidad, corremos el riesgo de volvernos apáticos, indiferentes, ¿verdad? O sea, estoy tan tranquilo que me importa un comino el mundo. Y puede pasar todo lo que pasa alrededor y yo estoy bien tranquilo. La tranquilidad es hermosa, es de parte de Dios para nosotros, pero cuando hay que activarnos y dejar esa tranquilidad a un lado. Hablamos también de la vergüenza, la pena, ¿verdad? Llegamos a sentir pena, vergüenza, como un mecanismo de defensa cuando estamos ante una situación que no podemos explicar, pero muchas veces esa vergüenza se puede convertir en ser introvertidos, en introversión, en volverme completamente tímido, introvertido, miedo a todo, no quiero comunicarme con el mundo porque me entra la vergüenza, me entra la huehuencha y ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Y la introversión me domina, me incapacita totalmente y ya no puedo hacer nada. ¿La vergüenza es válida de parte de Dios? Claro que sí, para un determinado momento. Lo que ya no es válido es que toda tu vida estés viviendo en vergüenza y todo introvertido. Hablamos también del enojo. El enojo también es parte de nuestros mecanismos de defensa dados por Dios. Nos tenemos que enojar, ¿es válido enojarse? Claro que es válido, pero la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Airaos, pero enójate, pero no llegues al grado de pecar. Cuando el enojo se distorsiona, se convierte ¿en qué? En ira. Y la ira acumulada, muchachos, la ira que se va acumulando se convierte en rencor. Y luego hay gente que vive años con ese enojo porque alguien le hizo algo y empieza a guardarlo, lo almacena y pasan años y esa ira, ese enojo de ese momento ya se convirtió en rencor. Y muchas veces ese rencor, cuando te acuerdas, oye, ¿y por qué no te cae esa persona? Ya ni me acuerdo qué me hizo, pero no me cae. No lo puedo ver ni por qué. Algo me hizo. Ya no sé. Mi mujer sabe. Yo ya no sé. Lo único que sé es que lo odio. Ya no lo puedo ver. El enojo mal encaminado se puede convertir en ira. La ira se convierte en rencor. Y el rencor, hermanos, nos seca. Nos destruye completamente. Y quedamos entonces de hablar del amor. Vamos a retomar la plática en el punto número 7. Vamos a hablar del amor. El amor es una emoción dada por Dios, claro que sí. El amor se puede distorsionar, pero pues si es el amor, claro que se puede distorsionar. Claro que el enemigo puede distorsionar y darnos una visión diferente de lo que es el amor. Dios es amor. Dios es amor. No estamos hablando del amor de Dios, ¿ok? Estamos hablando del amor, que es una emoción en el ser humano. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios, el diablo no lo puede tocar. El amor de Dios
es inmutable, no cambia, ¿verdad? El amor de Dios. Pero el amor que nosotros sentimos como emoción sí se puede distorsionar, y el diablo nos puede engañar y nos puede hacer que esos atributos bonitos que tenemos de parte de Dios se pueda distorsionar. Ahora, vamos a hablar de 3 tipos de amor. Este punto lo tenemos que partir en 3. Vamos a hablar acerca del amor de Dios. Vamos a hablar acerca del amor filial, que es el amor a nuestros hijos, a nuestra familia, y el amor eros, que es el amor hacia nuestra pareja, hacia nuestro cónyuge, nuestro matrimonio. ¿Se pueden distorsionar estas clases de amor? Y alguien puede decir, pero si el amor es una cosa esplendorosa. Claro que sí es una cosa esplendorosa. Pero cuando se distorsiona, acuérdense que dijimos esto, Satanás no tiene el poder de crear nada, porque él es un ser creado. Él no puede crear. Dios es el único creador. Pero Satanás sí puede engañarnos y puede distorsionar lo que Dios ha creado para que nosotros caigamos en el error. Vamos a hablar del amor de Dios entonces. ¿Cómo se puede distorsionar el amor de Dios? El amor de Dios se puede distorsionar. Tú amas a Dios, pero si no conoces a Dios, si no estudias la palabra de Dios, si no te tomas el tiempo para conocer verdaderamente al Dios que amas, te puedes distorsionar ese amor de Dios en un fanatismo religioso. El amor de Dios se puede distorsionar y se puede convertir en un fanatismo religioso. ¿Por qué? Porque no has entendido quién es Dios, cómo es Dios, cómo opera Dios, cuál es el mandamiento de Dios. No has aprendido a deleitarte en la ley de Dios. No has aprendido que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando la gente que dice que ama mucho a Dios, pero no se ha dado el tiempo de conocer a Dios, se vuelve fanático religioso. Y solamente está repitiendo lo que oye por acá, por allá. Y si viene un predicador y le predica de algo, lo compra y lo vuelve a repetir. Y viene otro por acá. Y es gente que se vuelve fanática, que habla por hablar, que empieza a decir un montón de barbaridades y ni siquiera tiene fundamento bíblico. ¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente ahorita con toda esa gente que se amarran de bombas, mano, por todos lados y llegan y ¡pum! Y se llevan a todos? Fanáticos religiosos. No han entendido el concepto de que Dios es amor. No han entendido el concepto de que el amor de Dios se tiene que manifestar a todo mundo. No, a ellos les dijeron solamente, hay un solo Dios, Alá, y el que no piense como nosotros es infiel y tiene que morir. Ese no es el mandamiento de Dios. Ni siquiera en el Corán habla de eso. Pero ellos han distorsionado el amor de Dios y se ha convertido en fanatismo religioso. Y eso ha causado muchísima muerte en todos lados. ¿El amor de Dios se puede distorsionar? Claro que sí. Fíjense lo que dice Romanos 1. Romanos 1, 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, se llenó de tinieblas. ¿Por qué? Porque ya habían conocido a Dios, pero después de conocer a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que empezaron a buscar en sus propios razonamientos. Profesando ser sabios, versículo 22, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y hay muchos hombres, mujeres
inclusive son cristianos y hablan la palabra de Dios, pero han engañado a la gente y ahora ellos se han convertido en la imagen misma del cristianismo. Y mucha gente anda detrás de ellos buscándolos y atrás de los milagros que prometen y que dicen, pero ya la gente no se preocupa en estudiar la palabra de Dios. Dice, porque mi ídolo con semejanza de hombre, él ya estudió la palabra y yo ya para qué le estudio. Y si él dice que es así y lo creo. Ya hay gente que está idolatrando a líderes religiosos. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, habiéndole ya conocido, se hicieron necios. Y empezaron a buscar en sus propios razonamientos y se volvieron fanáticos religiosos. El amor a Dios, amados, el amor que tienes a Dios se puede volver un fanatismo religioso. ¿Cómo desactivamos ese yugo de esclavitud del fanatismo religioso? ¿Cómo se rompe esa cadena? Con Juan 5:39. Ese es el remedio. ¿Cómo rompes la cadena, el yugo de esclavitud del fanatismo religioso? Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, dice Jesús, testimonio de mí. Escudriñar, hermano, no es que pongas la Biblia debajo de la almohada y te duermas para ver si se te traspasa por ósmosis. Eso no es escudriñar. Escudriñar no es que abras tu Biblia y que la pongas ahí en la sala de tu casa, así abierta en el Salmo 91, siempre la ponen así, en el Salmo 91 ahí, para que Dios bendiga este hogar. Eso es fanatismo religioso. No funciona. Escudriñar quiere decir que te tomas tiempo, dedicas un rato todos los días y abres la palabra de Dios y empiezas a ver. Y dice aquí, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. ¿Y por qué dice esto el Señor? A ver, aquí tengo una referencia, una nota que me está llevando al Salmo 49. El Salmo 49 dice, conforme a tu nombre, oh Dios. Ok, por eso les está diciendo, a ver, ¿qué más le dice? Yo he conocido que no hay. Eso es escudriñar la palabra. Buscar. ¿Por qué una cosa dice una cosa? ¿Por qué otra cosa dice otra cosa? ¿Por qué un pasaje me lleva a otro? ¿Por qué Jesús tenía ese tal conocimiento de la Escritura que él citaba? Y cuando venía el enemigo, venían los fariseos y los saduceos y los escribas y le querían tender trampas con la misma Biblia, con la misma ley. El Señor les contestaba con la misma palabra, porque el Señor había escudriñado y conocía a la perfección lo que se estaba hablando en la palabra de Dios. El amor a Dios se puede convertir en fanatismo religioso y lo cortamos escudriñando las escrituras. Segunda clase de amor que dijimos, el amor filial. Filial, filos quiere decir hijo. Entonces, cuando hablamos del amor filial, se refiere a los hijos. Tenemos que amar a los hijos, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Entonces, ¿cómo es posible que Satanás distorsione el amor que le tengo a mis hijos? Ay, se quedaron calladitos. ¡Qué miedo! Ok, tenemos que amarles, pero el amor a nuestros hijos, hermanos, se puede distorsionar. Se puede distorsionar. Satanás nos puede hacer que caigamos en la sobreprotección y generemos rebeldía en nuestros hijos. Amo a mi hijo, lo quiero con todo el alma, amo a mis hijas, pero el diablo dice, oye, es que si tanto amas a tu hijo, dale todo lo que quiere. ¿Cómo le vas a negar lo que te está pidiendo? Mátate más horas en el trabajo para que le cumplas todos los caprichos al escuincle. Se está revolcando en el suelo pues, del Walmart porque quiere un chocolate. ¡Cómpraselo! Pobrecito, se le antojó un chocolate. El amor a nuestros hijos, hermanos, el diablo es muy hábil para distorsionarlo.
Y cuando se distorsiona, se convierte en sobreprotección. No sé si han visto un comercial, no, yo creo que es de seguros, donde están todos los niños en una alberca y una mamá está a punto de mandar al niño a la alberca y le pone unos flotadores, y después le pone un chaleco salvavidas, y después le pone un casco, y después le pone unos lentes, y después le pone unas aletitas, y después le mete un pantalón inflable para flotar también. Y ya cuando el niño va a la alberca, el pobre niño no se puede ni mover, ¿no? Va así todo el pobre niño a quererse meter a la alberca. Sobreprotección. El otro extremo es, ay, déjalo que se ahogue, ¿no? Pero a veces los dejamos y a veces les cumplimos todos los caprichos y sobreprotegemos a los niños, y lo único que estamos generando en ellos es rebeldía. Es rebeldía. Y a veces decimos, ay, ¿por qué mi hijo adolescente o joven es como es? Porque así lo criaste desde la cuna. Los problemas de la adolescencia, hermanos, los problemas de la juventud se resuelven en la cuna. Ahí es donde se empiezan a resolver los problemas de la juventud. Por eso dice la palabra de Dios, lo que leímos hace rato: instruye al niño. ¿En dónde? En su camino. Pero instrúyelo. El amor filial es algo hermoso. Es precioso amar a nuestros hijos, pero cuidado que ese amor no se distorsione en sobreprotección y rebeldía. Crecen los niños, se casan y no pueden vivir separados de mamá. ¿Por qué? Porque mamá los acostumbró a todo. Mamá les cocina, mamá les plancha, mamá les lava. Ay, no te ensucies tus manitas, hijita mía, no te preocupes. Para eso tienes madre. Y cuando la hijita se convierte en madre, pues para eso tiene abuela. Y entonces se vuelve un problema generacional, porque vamos sobreconsintiendo a los hijos por generación tras generación. Y de pronto decimos, ¿y por qué la abuela es tan metiche en mi casa? Porque tú le diste la autoridad sobre tus hijos. Por eso es tan metiche la abuela en la casa. ¿Hay abuelos aquí, no, verdad? ¿O sí? Oye, sorry. Yo como todavía no soy abuelo, ¿verdad? Hay unas playeras que dicen, ¿no? Amo a mis hijos y los lleno de chocolate y de dulce para mandárselos de regreso a su mamá, ¿no? Los abuelos es lo que hacen, ¿no? El abuelo es el que llena de chocolates y de dulce a los niños para mandárselos a la mamá, ya todos locos ahí de tanto dulce. Entonces, podemos nosotros provocar, hermanos, ese tipo de sobreprotección, de rebeldía. El niño crece, el niño empieza a desarrollarse, a vivir su propia vida, y de pronto el niño te das cuenta que tiene 30, 35, 40 años y no puede caminar en la vida solo si no es por mamá. Distorsionamos el amor que Dios puso, la emoción que Dios puso por nosotros hacia nuestros hijos. ¿Se acuerdan lo que pasó con los hijos de Zebedeo? ¿Se acuerdan? Mateo 20:20. Los hijos de Zebedeo. Llega la madre, llega mamá con Jacobo y Juan. Ya eran unos hombres, ya venían con barbas, mano. Ya vienen de la manita con mamá, delante de Jesús. Señor, te pido por favor que cuando vayas a tu reino, a este me lo sientes a la izquierda de tu trono y a este a tu derecha. Nada pescadito. Mami con los dos bebés, ya todos barbones. Mi mami me trajo. ¿Qué daño le hacemos a los hijos cuando los sobreprotegemos de esa manera? ¿Qué daño tan grande les hacemos cuando no les enseñamos a ser responsables desde chicos? ¿Qué daño les hacemos cuando aún a los 5 o 6 años se levantan de su recámara y no les exigimos que antes de salir de su cuarto dejen tendida su cama? Ay, es que tiene 5 años, no sabe tender la cama. Pero ¿qué tal mueve el telefonito? ¿Qué es más difícil? Y ahí están, ¿va? Los deditos, les vuelan. Chamaquito. Oye, mijo, ¿qué quieres? Yo te lo busco acá, permíteme.
pero no puede tender la cama. Ay, no sé. Guarda tus zapatos. Ay, no sé dónde va. Enséñales. Enséñales. Porque por esos detallitos, cuando crece el niño, cuando ya está casado, todo el tiempo está pegado. Mami. Y es causa de mucho divorcio. Eso es causa de mucho divorcio. Ya le tocará a Rosy hablarle de los niños, en las de mujeres, ¿verdad? Ok, ya se los dejo ahí. ¿Cómo se rompe esta cadena? El amor filial, el amor a los hijos es algo hermoso, precioso. Se puede convertir en un yugo de esclavitud, de sobreprotección y de rebeldía. ¿Cómo la rompemos? Efesios 6:4. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, y dice dos palabras claves ahí. Criadlos en disciplina. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina. Disciplina no necesariamente quiere decir golpes. No quiere decir palabras ofensivas. Disciplina quiere decir reglas de conducta que se tienen que obedecer en la casa. Eso es disciplina. Eso es disciplina. Cuando tenemos disciplina en la casa y cuando hay la disciplina se conlleva con el castigo. Y el castigo no tiene que ser golpes. Pero cuando tú le dices al hijo, si no haces tu cuarto, si no tiendes tu cama, no vas a salir a jugar con tus amigos, o no vas a ir a tal, o no va a haber televisión. Y el chamaco dice, ¡ay, mijito, se está poniendo morado! Sí, vayas a jugar. ¿Y la disciplina? Un soberano cacahuate. Tiene que haber disciplina. Enséñales que tiene que haber disciplina y amonestación en el Señor. Criadlos en amor, criadlos con sabiduría, sin que se llegue a convertir en sobreprotección y rebeldía. Porque cuando tengan 16, 17 años, te van a salir canas verdes y lumbre por las orejas. Escuchen lo que les digo, papás que tienen niños chiquitos. Cuando tengan 15, 16 años, les van a salir a ustedes canas verdes. Yo ya la brinqué, bendito sea Dios. Me salieron 2 o 3 canitas, pero acá está una y la otra anda por ahí ya casadita con su marido muy a todo dar. Criadlos con disciplina y amonestación del Señor. El tercer sentimiento, la tercera parte del amor. Estamos en el punto 7, en la séptima emoción o sentimiento, y esta séptima, que es el amor, la dividimos en 3. El amor a Dios, que se puede convertir en fanatismo religioso si no estudiamos la palabra de Dios. El amor filial a los hijos, que se puede convertir en rebeldía si no los disciplinamos y amonestamos en el Señor. Y el amor eros, el amor erótico, el amor hacia nuestra familia, hacia nuestra esposo o esposa, el amor de matrimonio. Eso es a lo que se refiere el amor eros. Ese amor se puede llegar a distorsionar el amor entre cuando uno se enamora. Es un sentimiento muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Todos los que están aquí, o al menos la mayoría de los que están aquí, saben lo que es enamorarse, ¿verdad? Como el zorrillito de las caricaturas, ¿no? El Pepe Le Pew, ¿verdad? Ting, 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 ting. Y sus ojitos puro corazoncito, ¿verdad? Y apenas veía al gatito, a la gatita, al zorrillito y el corazoncito, pum, 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 ¿verdad? Oh, el amor, el amor, el amor. Es una cosa tan preciosa, el amor. Y ahí va el zorrillito bien feliz, ¿no? Y yo creo que todos nos hemos identificado en algún punto de nuestra vida con esa situación. ¿Qué es enamorarse a final de cuentas? ¿Qué es enamorarse a final de cuentas? Es una serie de mecanismos químicos de nuestro cerebro hacia determinada persona que se activan. Empiezas a conocer a esa persona, te empiezas a llevar muy bien, se empiezan a entender, hay coincidencias. Oye, fíjate que a mí me gusta, oye, a mí también, oye, fíjate que, ay, a mí también. Y de pronto se empiezan a llevar tan bien que el cerebro empieza a mandar sustancias químicas. Una de ellas se llama oxitocina. Esa sustancia empieza a generar lo que se llaman también las feromonas,
Y las feromonas es un olorcito muy peculiar que le sale a la persona de la que te estás enamorado. Nadie más lo percibe ese olorcito. ¿Les ha pasado? Estás junto a la persona de la que estás locamente enamorado. Y aunque venga de echarse unos tacos, mano, con cebolla y cilantro, y venga aventando la cebolla, pero hay un olorcito muy peculiar en la persona. No es perfume, no es Christian Dior, no es Givenchy, no es Chanel. Es un perfumito natural que nuestro organismo empieza a producir. Y nadie lo huele más que la persona de la que estás enamorado. Qué grueso es el Señor, hermano. Qué gruesa es la creación de Dios. Y ese perfumito que percibes, esas feromonas, y de hecho no sé si han visto que hoy ya hasta las quieren vender, perfumes con feromonas y todo, ya es falso eso, ¿no? Lo auténtico es lo que Dios creó. Y esas feromonas, ese olorcito, es lo que te hace estar pegado a esa persona. Es lo que tú quieres estar todo el tiempo pegado. Pero ¿sabes qué? Esas feromonas y esa oxitocina solamente duran cuando mucho 3 años. Es el tiempo de vida de esas sustancias químicas. No dura toda la vida. ¿Por qué? Porque Dios diseñó esto de una manera tan excelente que te da 3 años para que conozcas muy bien a esa persona y para que puedas tener una relación sólida, madura. Y ya no dependas de la emoción del enamoramiento, sino ahora dependas de una estabilidad emocional con tu pareja. Qué grueso es el Señor. Ese canto de qué bello es el Señor debe ser, cuán grueso es el Señor. Grueso, mano. Qué grueso. ¿Cómo el Señor midió todo tan exacto? O sea, y es verdad, en 3 años, a veces mi esposa viene y me dice, hueles a queso, mano, ya no hueles a lo que olías antes. No. Se acabó hace como 17 años eso, pero acá estamos juntos. Y tenemos una relación ya no basada en una emoción, ya no basada en un aroma. Ya tenemos una relación basada en una madurez emocional que nos ha dado los años, cimentados desde luego en el camino del Señor y en la palabra de Dios. ¿Qué sucede con ese amor tan bonito? ¿Cómo el diablo lo puede distorsionar? ¿Qué es lo que puede hacer el diablo para que ese amor tan bonito y esa creación tan perfecta que Dios hizo se llegue a distorsionar? Lo que puede hacer el diablo es que convierta ese amor o ese enamoramiento de esa persona en un capricho. Hija, ese muchacho no te conviene, pero lo amo. Es el hombre de mi vida y no lo voy a dejar, aunque tú me digas no lo dejo. Hija, la Biblia dice que no te unas en yugo desigual con los infieles. Ese muchacho es un pandillero, es un drogadicto. Yo lo voy a convertir a Cristo. No vas a convertir nada. Él te va a jalar allá a su pandilla. Él te va a meter. No, yo lo amo. ¿Y la historia? Millones de ejemplos, mano. ¿Por qué? Porque no supimos discernir que ese enamoramiento es solamente para conocer a la persona. Es solamente para ver si es la persona que Dios desea, con la cual yo voy a establecer una relación para toda mi vida. Y si en ese tiempo de enamoramiento yo veo que esa persona no es la que Dios quiere para mi vida, tengo que separarme inmediatamente. Pero se me rompe. Que se te rompa, mano. Vale más que se te rompa el corazón a que se te destruya la vida. Se va a pasar. Porque como les digo, eso que sientes, a final de cuentas, todos esos mediadores químicos se absorben nuevamente en el organismo y el organismo sigue funcionando. Y eso se queda a un lado. ¿Cómo rompes este capricho? ¿Cómo rompes cuando te llegas a enamorar? Jóvenes y adultos, porque nadie está exento de esto. Jóvenes y adultos, solteros y casados, estamos exentos y expuestos a esto. Pero tenemos que tener la suficiente madurez para decir, esto
no viene de Dios. Esto ya no es el plan de Dios. Aquí se está distorsionando lo que Dios hizo tan perfecto para mí. Lo podemos romper, como dice 2 de Timoteo 1:7, que lo estuvimos viendo en la escuela bíblica de vacaciones con los niños. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, templanza, dice la versión anterior. Dominio propio. Cuando tú sientes que tus emociones se están desbordando, domínalas en el nombre del Señor. Cuando tú sientes que esa emoción, porque el amor, el enamoramiento te puede mover a hacer locuras, ¿verdad? Y empiezas a vivir en nombre del amor. Pero el amor de telenovela no funciona. El amor que tiene que funcionar es el amor que viene de Dios. Es el amor que Dios te permite sentir hacia una persona para poder establecer una relación que te va a durar el resto de la vida. No puedes vivir queriendo sentir maripositas toda tu vida en el estómago. No, ya no. Se sienten con la persona con la que te estableces. Y una vez que te casas, para los que están medio recién casadillos, les voy a decir, ahorita estás bien padre acá las mariposas y nomás la ves y la torre. Dentro de 3 años la vas a ver y vas a decir, oye, no hay tacos. ¿Se han dado cuenta cuántos comerciales de televisión hay de esos? Entra la mujer a la casa y está un camino de rosas con velitas, ¿verdad? Y la mujer dice, wow, qué detallazo de mi marido, ¿no? Y va siguiendo la mujer toda emocionada, ¿verdad? Hasta se arregla el pelo y la ropa y va de camino y va siguiendo el caminito de la casa, y cuando ve está enfrente del refrigerador y el marido le dice, hey, andas por ahí, pásame una Tecate, ¿no? Y la mujer agarra la cerveza y ahí se van y le avienta su cerveza. O sea, esto se ha explotado mucho. ¿Por qué? Porque es algo real. Es algo que sucede. No, el enamoramiento, el amar a una persona es algo precioso, es hermoso. Es padrísimo enamorarse. No les platico. Nomás vi los ojos de mi mujer. Ahí es donde entra ahí una relación madura, man. Nomás con la mirada que te avienta ya te dice, cállate, no digas lo que ibas a decir. No lo digo, me sujeto, soy hombre sujeto y sometido. Ok, el amor es algo hermoso, pero no vas a vivir todo el día, toda la vida, con esas maripositas en el estómago. Tienen un propósito solamente, no es para que vivas de eso. Solamente el propósito es madurar tu relación, establecer una relación y empezar a formar el hogar que Dios quiere que seas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no siento pasión por mi esposa. Claro que la siento. Y si no, pregúntenle. Pero claro que la amo. Claro que ella también me ama a mí. Claro que, pero ya es un amor maduro, ya es diferente. Seguimos teniendo la misma pasión, el mismo amor, el mismo romanticismo, lo seguimos teniendo. Pero hay cosas de cuando nos enamoramos recién de jovencitos que ya no se sienten igual en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya pasamos esa etapa. Ya estamos en otra etapa. Entonces, ahora vivimos una relación preciosa, madura, bien cimentada en el Señor después de 31 años que cumplimos la próxima semana, el 2 de octubre, a las 5 de la tarde. Voy a estar en Puebla. Y por cierto, a la boda que vamos va a ser en la iglesia donde nos casamos. Ahí voy. Y de la iglesia que me corrieron, ¿se acuerdan que les he platicado? Por Pentecostal. Es la primera vez que voy a ir a esa iglesia después de 20 y tantos años. Y al que ahora es pastor, era de los que eran rebeldes conmigo ahí, así es que no hay bronca ya. Tengo vara alta ahí. Ok, eso fue un paréntesis. El amor bonito, el amor eros, se puede convertir en un capricho que nos puede destruir. Nos puede llevar a destrucción. ¿Cómo rompemos ese yugo de esclavitud? Con el dominio propio dado por Dios. Domina ese sentimiento. Domínalo. Tú puedes dominarlo y a final de cuentas, si no era de Dios, se va a desaparecer.
Vamos a ver rápidamente el tema 3, libres para servir. Libres para servir. Y ahorita al final ministramos ya todo el cierre completo. Libres para servir es el tema número 3. Vamos a ver si lo puedo hacer en unos 15, 20 minutos cuando mucho. Gálatas 5:1 es el versículo que hemos estado mencionando a lo largo de esta serie. Estad pues firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez que el Señor nos ha hecho libres, y en la primera plática de esta serie hablamos de la libertad de nuestro pasado, ¿se acuerdan? Hablamos del pasado generacional, del pasado familiar y del pasado personal. Ahora la segunda plática hablamos ser libres de todas estas emociones, y ahora vamos a ver libres para servir. La libertad ha sido algo muy apreciado en toda la historia de la humanidad. Desde el huerto del Edén, en que Adán y Eva sucumbieron ante el pecado, empezó una constante guerra entre la esclavitud y la libertad. Conforme se fueron desarrollando civilizaciones, fueron creciendo los pueblos, la esclavitud espiritual que nació en ese huerto se traspasó a una esclavitud física, como consecuencia del pecado y la codicia. Ahí está la primera respuesta de su boletín. Como consecuencia del pecado y la codicia, desencadenaron la esclavitud física. En ese momento empieza el dominio, empieza a existir dominio de los más fuertes contra los más débiles. Los más poderosos empezaron a someter a los más débiles. Las naciones que se empezaban a hacer más fuertes empezaron a someter en esclavitud a las naciones que eran más débiles. Empieza entonces esa guerra de la esclavitud y la libertad. Todos aquí queriendo esclavizar, los más poderosos, y los más débiles queriendo ser liberados. Los que eran vencidos eran llevados como botín de guerra a las tierras de los vencedores para servir como esclavos. Sus mujeres eran violadas, sus niños eran muertos, sus ganados eran robados y sus ciudades eran arrasadas y destruidas. Eso fue lo que ocasionó el pecado y la codicia en la humanidad. Y entonces empieza la historia de empezar a buscar la libertad. Y la gente empieza a buscar la libertad. Y los pueblos que estaban oprimidos empiezan a buscar la libertad. Esta misma historia se ha ido repitiendo a lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días. El más fuerte esclavizando al más débil. Y el débil siempre soñando y anhelando poder tener la libertad. Nuestros países hispanos, México y toda Latinoamérica para abajo, fuimos colonizados, ¿verdad? Fuimos sometidos por muchos años ante la corona española y en algunos lugares la corona portuguesa. Nos esclavizaron por casi 500 años. Y esta nación, en Estados Unidos, los moradores de esta tierra, tuvo peor la cosa, porque aquí no fueron esclavizados, aquí fueron exterminados. Todos los nativos americanos de acá, ¿se acuerdan la historia? Aquí fueron aniquilados, fueron arrasados, fueron destruidos completamente de esta tierra. Y esos colonizadores que llegaron aquí, a su vez después ellos también fueron víctimas de ese colonialismo de la colonia británica, ¿verdad? Del imperio británico sobre los que ya estaban acá. Entonces, toda la historia de la humanidad, hermanos, ha estado envuelta entre la esclavitud y la libertad, buscando la libertad, buscando saber cómo podemos ser libres. Ahora, como vimos estas semanas anteriores, la verdadera libertad solamente puede venir a través de Jesucristo, ¿verdad? Solamente. Si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Solamente la libertad espiritual, la libertad inclusive física, solamente puede venir a través de Jesucristo. Es el único que nos puede dar esa libertad. Así como se los prometió desde Adán y Eva en el huerto del Edén, ahora los que estamos en Cristo hemos sido hechos
libres. Libres. ¿Cuántos han sido libres en estas semanas? De algo, ¿sí? Den testimonio nomás así, con su mano. ¿Alguien ha sido libre de algo de lo que hemos hablado? ¿O todos siguen amarrados o ya no había amarrados? Ok, 2 por lo menos, ok. Hemos sido hechos libres. La palabra de Dios dice que hemos sido liberados también de otros sistemas que nos tenían sometidos. A lo mejor ahorita nosotros decimos, bueno, aquí en Estados Unidos pues, es la tierra de la libertad, ¿verdad? I'm the land of the free, ¿verdad? Hasta se oye acá machín cuando lo canta. Estamos en la tierra de la libertad. Dice, ¿de veras? ¿Y qué me dices de las deudas? Estamos libres de deudas. O los intereses y las tarjetas nos tienen más esclavos, mano. Que andamos buscando como sea horas extras porque hay que pagar las tarjetas. Hay sistemas que nos pueden tener esclavizados, sometidos, como las deudas. Ahora en Cristo aprendimos la mayordomía de Dios. Y ahora en Cristo hemos estado aprendiendo que no es bueno vivir endeudados. Estamos aprendiendo en Cristo ahora, ¿verdad? Que, como dice Pablo, sé tener y sé no tener. Sé lo que es tener hambre y sé lo que es estar satisfecho. Con todo y para todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes decíamos, no, si ya salió la nueva televisión la tengo que tener a fuerza. Y si ya salió el nuevo telefonito, no le hace que me endrogue otra vez con la tarjeta, pero lo agarro. O sea, ya el Señor nos hizo libres de esa esclavitud. Y el Señor nos ha estado liberando a través de aprender a vivir en la mayordomía de Dios. Nos hemos liberado también del consumismo del que estamos rodeados, aprendiendo a estar contentos y agradecidos con lo que tenemos. Hemos sido liberados, escuchen bien, de matriarcados y machismo. Matriarcados y machismo, aprendiendo cuál es el rol bíblico del hombre y la mujer en un matrimonio. No se trata ni de que el marido es acá el uyuyuy, el ainanita, y la mujer está allá abajo sometida. Se trata de que cada quien entiende cuál es la posición que Cristo estableció para el hombre y para la mujer. Y ni a uno lo hizo más, ni a la otra la hizo menos. A cada quien le dio roles diferentes que se complementan entre sí. No es asunto de que quién es más o quién es menos, o quién se siente más y quién se siente menos. Cada quien en su nivel, cada quien en el área que Dios le dio, y se convierte en un complemento perfecto para vivir como Dios quiere. No más matriarcados y machismos. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora la pregunta es, ¿libres para qué? ¿Libres para qué? ¿Cuál es la forma más sabia de usar esta libertad ahora? A lo largo de la Biblia encontramos muchísimas razones para usar la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Para qué soy libre? Rápido vamos a ver tres causas por qué soy libre. ¿Para qué el Señor me liberó? ¿Para qué el Señor ha quitado ese yugo de esclavitud encima de mí? ¿Para qué me lo hizo a un lado? Número 1, para convertirme en siervo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2. Soy libre. Dios me ha hecho libre para convertirme ahora en un siervo de Dios. Es decir, salgo de ser siervo, de estar esclavizado de este lado, para volverme esclavo de este otro lado. Y tú puedes decir, bueno, dice el gabacho, what's the deal? ¿Para qué voy a salir de esclavo de este para convertirme en esclavo? Porque nos conviene ser esclavos de Dios. Nos conviene ser siervos de la justicia. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Si tienes Biblia de veras, si le quieres subrayar, subraya la voluntad de Dios. Dice que, las siguientes dos palabras, haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios ahora. 17, honrad, ¿a quién? A todos. Amad, ¿a quién? ¿A quién? A los hermanos, a los fraternos. Temed a
a Dios. ¿Honrad a quién? Honrad al Rey. Fíjate nada más, 4 cosas acá. ¿De qué manera me convierto en siervo de Dios? ¿Cómo manifiesto que soy un siervo de Dios? Número 1, a través de servir a mi prójimo. Dice, honrad a todos. Tengo que servir a mi prójimo. Tengo que amar a mi prójimo. Dice, tengo que amar a los hermanos de la iglesia. Ay, pero es que ese hermanito como que... ámalo. Ay, es que es re chismoso. Ámalo. Ay, es que hizo el party y no me invitó a comer pozole. Ámalo. Amad a los hermanos, dice. Temed a Dios. Temed a Dios. Y honrad ¿a quién? ¿Qué es el rey en nuestros tiempos? Las autoridades civiles. Sométete a las autoridades civiles. Si el letrero dice 70, es 70. Honra al rey. Si el letrero dice abróchate el cinturón, abróchatelo. Honra al rey. Les iba a decir una, pero mejor me la reservo para otra ocasión. Honra al rey. Tenemos que ser siervos de Dios, honrando a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios y honrando a nuestras autoridades civiles. Libres para servir, hermanos. Libres para volvernos siervos nuevamente. Como dice Lucas 4:39, ¿se acuerdan cuando Jesús llega a la casa de Pedro? Y dice que la suegra estaba enferma, ¿verdad? Dice que tenía fiebre la suegra de Pedro. Y dice que Jesús se acercó a ella, la tocó, la sanó. Y es bonito como dice ahí. E inmediatamente, dice, la suegra se paró y ¿qué? Y le servía, ¿verdad? Dicen que por eso Pedro negó a Jesús, porque le sanó a la suegra. Dice, después de que le dejó la fiebre, se levantó, dice, la mujer y le servía. Ella estaba esclavizada en ese momento por una enfermedad. Y en el momento en que ella recibe la libertad, lo único que se le ocurre a ella hacer es servir. Una vez que el Señor nos ha hecho libres, hermanos, tenemos nosotros que empezar a servir. Si el Señor ya rompió alguno de esos yugos de los que hemos estado hablando estas semanas, si el Señor ya destruyó ese yugo de esclavitud y hemos entendido lo que dice Gálatas 5:1, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, entonces tenemos que ser libres para empezar a servir al Señor. Para empezar a servir al Señor. Segunda razón, ¿para qué nos hizo libres el Señor? Para predicar y anunciar la libertad con que Cristo me hizo libre a mí. Para predicar y anunciar esa libertad. Hechos 5:40. Hechos 5:40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, está hablando de este hombre llamado Gamaliel. Dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, subráyale ahí, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Subraya la palabra libertad, porque está asociado. Vienen los azotes y viene la libertad. Versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué? Gozosos. Oye, pero los acaban de azotar. Les acaban de meter 40 latigazos en la espalda. ¿Alguien recibió alguna vez un cinturonazo de su papá? Ay, mamacita, yo recibí varios, mano. ¿Verdad? Pero pues, tampoco me pegaba a matar mi papá, ¿no? Nomás para que se me quitara los sonsos. Pero cuando caí el cinto, mano. Y no caí en la espalda, en la espalda arde rega. O sea, uno se movía, ¿verdad? Tratando de cabecearle, de esquivarle. Y si te movías te iba peor porque caías donde cayera. Entonces más valía quedarse quietecito, mano, y que cayera en las pompas. Por eso no tengo, que cayera donde mejor, ¿verdad? Para no, para que no doliera tanto. Pero si una vez te llegaba a caer en la espalda un cinturonazo, ¡ay, juela, cómo ardía, mano! 40 latigazos
a Pedro, 40 latigazos a Juan. Y dice que salieron gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué dice? No cesaban. Les dieron 40 latigazos a cada uno y les dijeron, no vuelvan a hablar de ese nombre. No vuelvan a mencionar a ese Jesús. Y después de recibir esos 40 latigazos salen gozosos y dice, no cesaban de predicar y enseñar la palabra. ¿Para qué te hizo libre el Señor? Para que no dejes de predicar la palabra de Dios. Para que se rompieron los yugos de esclavitud. Para que estés contento, alegre, gozoso, predicando la palabra de Dios, enseñándole al que necesita, liberando a los Lázaros, soltando las cadenas, soltando las vendas, para que la gente pueda reconocer que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para eso fuimos libres. Para eso fuimos libres, para servir a la iglesia, para servir al Señor, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y por último, fuimos libres para ser santificados. Fuimos libres para ser santificados. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestro la santificación. Ya fuiste liberado, ya fuiste hecho libre por el Señor, ya te convertiste en un siervo de Dios. Ahora dice Romanos, el apóstol Pablo, ahora tienes que buscar la santificación. ¿Qué quiere decir la santificación? No quiere decir que te vamos a empezar a poner veladoras enfrente en los pies. No quiere decir que tienes que poner tu rostro triste y esperar porque eres ya muy santo y ya te la vas a pasar en un estado contemplativo. La santidad quiere decir ser hechos a la imagen y semejanza de nuestro Creador. La santidad quiere decir que cada vez en tu vida vas caminando y vas desechando las cosas de la carne y vas empezando a vivir en las cosas espirituales. Quiere decir que vas aprendiendo la palabra de Dios y todas las cosas viejas empiezan a pasar y todas empiezan a ser nuevas. La santificación tiene que ver con el proceso de regeneración de nuestro espíritu, y cuando mi espíritu es regenerado, entonces mis emociones son regeneradas y mi cuerpo, mis miembros, como dice Romanos, que antes servían al pecado, ahora sirven a la justicia de Dios. La mano que antes usabas para robar, ahora la usas para trabajar y para bendecir el nombre del Señor. Los pies que antes te llevaban ligerito al bailecito, ¿verdad? Y hasta te agarrabas el cintito y ahora tus pies te llevan a la presencia de Dios, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían que a la casa del Señor iremos. Ahora tus pies se alegran de que, ay, es domingo, vámonos al templo, vámonos a la iglesia, vamos a alabar a Dios. Ya no te emocionas de que es viernes y vienen los recoditos al Sabor a México. Ahora te emocionas de que Benji va a dirigir la alabanza el domingo aquí en la iglesia. Antes servíamos al pecado, a la iniquidad. Ahora somos siervos de la justicia. Ahora hemos sido siervos de la justicia. ¿Para qué? Para tener por vuestro fruto, dice, la santificación. ¿Hasta cuándo va a terminar este proceso de santificación? Hasta que Cristo venga por nosotros en las nubes. Hasta que Cristo aparezca y entonces nuestro cuerpo sea transformado, dice Pablo. Y esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Ahí se va a completar el proceso de la santificación. Pero entonces, mientras, nosotros tenemos que ir desechando todo lo malo para estar listos para ese precioso momento cuando vamos a ser rescatados y arrebatados por el Señor Jesucristo. Tenemos que irnos acercando cada día un poco más a la luz admirable de Cristo Jesús, hasta que lleguemos al verdadero final de todo esto. Y el verdadero final, dice ahí Romanos
Romanos 6:22, al último. Y tu fin, dice, es la vida eterna. La vida eterna. Ahí vamos a terminar. Ahí se va a acabar el asunto. ¿Cuándo va a acabar? Cuando estemos ya con el Señor por toda la eternidad. Cuando empecemos ya a vivir esa verdadera libertad ahora en Cristo. Ahora esta libertad nos causa dolor. Esta libertad nos causa conflictos. Esta libertad nos causa a veces hacer lo que no queremos hacer, y lo que queremos hacer no lo hacemos. Porque dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que estoy haciendo. Ahora, eso no es un pretexto para decir, bueno, pues le voy a dar vuela a la hilacha, total, miserable de mí. No. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Y cómo voy a pisotear la sangre del Hijo de Dios que murió por mí, viviendo otra vez, viviendo en el pecado? Pero yo tengo que ir buscando la santificación. El propósito final de la libertad en Cristo, amados, es poder disfrutar de la vida eterna. Pero mientras llegamos tenemos que ser santificados. El Señor nos ha hecho libres, amén. El Señor nos está haciendo libres. El Señor está empezando a soltar esas cadenas que nos tenían amarrados. El Señor empieza a romper ese yugo de esclavitud. Amados, iglesia, por favor, entendamos esto. Tenemos que mantenernos firmes. Firmes quiere decir que no estás distrayéndote y volteando para todos lados. Cuando a un soldado se le dice firmes, es firmes y bien derechitos y con la mirada enfrente. Un soldado, un militar, cuando le dicen firmes, se queda como petrificado. Y pasa el general enfrente de él, sargento, ¡sí, señor! Y ni parpadea. ¿Está listo? ¡Sí, señor! ¿Va a dar su vida? ¡Sí, señor! Hasta que le dicen en descanso. ¡Ay, jola! Pero hasta que lleguemos a la presencia de Dios, hermanos, no se va a decir en descanso. Ahorita, mientras vivamos en esta tierra, la orden es firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez. No estéis sujetos otra vez. ¿Por qué? Porque en el momento en que te me distraigas, escucha bien, vente Benji para acá, Benji y compañía. En el momento en que te distraigas de estar firme en el Señor, el diablo está listo otra vez con las esposas, con las cadenas, para volverte a esclavizar. En el momento en que te distraigas, en el momento en que bajes la guardia espiritual, en el momento en que voltees a la derecha o la izquierda o hacia atrás de tu pasado, del cual el Señor ya te hizo libre, en el momento en que te distraigas, en ese momento el diablo está listo para agarrarte y ponerte nuevamente las cadenas. ¿Y sabes qué? Una vez que has sido libre y otra vez el diablo te vuelve a agarrar, dice la palabra de Dios, Jesucristo lo dijo en Mateo, ese estado de esa persona viene a ser peor que como estaba antes. ¿Por qué? Porque vienen 7 espíritus peores y te agarran. No es un chiste, no es un juego. La palabra de Dios es muy clara en ese sentido. Y cuando hemos sido libres, por eso insisten tanto los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, todos ellos, Juan, Judas, todos los que escriben el libro de Hebreos, dice, no voltees para atrás. Si el Señor ya te hizo libre, mantente en esa libertad. Si el Señor ya te liberó con un propósito. Si el Señor hizo algo en tu vida, lo hizo porque te ama. Pero ya no voltees para atrás, porque es muy peligroso. Volteas para atrás y tu estado después va a ser peor que como estabas antes. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo no sé si el Señor necesita hacer libre a alguien aquí. Libre de actitudes, libres de conductas, libres del pasado, libres de algunas de las emociones que hemos mencionado. O a lo mejor alguien no ha entendido, güey, ya soy libre, ya el Señor me hizo libre. ¿Libre para qué? Si ya eres libre,
es que eres libre para servir. Eres libre para anunciar el Evangelio de Dios. Para eso nos hizo libres. Y eres libre para empezar a caminar en el camino de la santificación, en el camino de ir dejando todas las cosas que aparentemente son agradables, pero a final de cuentas te van a causar dolor y destrucción. Hay caminos, dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Muchas emociones distorsionadas. Hemos vivido quizás con emociones distorsionadas. Y probablemente nuestros hijos están siendo víctimas de esas emociones distorsionadas. Probablemente mi pareja está siendo víctima de esas emociones distorsionadas. Probablemente mi relación con Dios no es la mejor porque este amor que tengo hacia Dios ha sido distorsionado. Y solo me he vuelto religioso, cucaracha de iglesia, fanático. Y no me he dedicado a buscar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Ya soy libre, pero nunca he servido al Señor. Nunca le he predicado a nadie. No te esperes a ser azotado. No te esperes a recibir 40 latigazos para que entonces te pongas las pilas y no dejes de predicar. Y cuando hablo de latigazos, no hablo de latigazos físicamente, estoy hablando de situaciones que nos golpean en la vida, de situaciones que por nuestra necedad caemos en ellas y nos lastiman y nos hieren y nos producen dolor. Y hasta entonces aprendemos. Y después de que ya hemos sido golpeados por la vida, y después de que ya hemos sido castigados por la vida, entonces ya venimos y decimos: Señor, quiero servirte. No te esperes. No te esperes. Quizá muchos de aquí llegamos al Señor después de haber sido lastimados, después de haber sido heridos, profundamente lastimados. Pero Jesucristo extendió su mano. Jesucristo tomó aceite, el aceite precioso que simboliza el Espíritu Santo, y empezó a sanar nuestras heridas, y empezó a sanar nuestras dolencias, y derramando en la cruz del Calvario gota a gota. Y nosotros, dice la palabra, le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y gota a gota de su sangre nos fue dando libertad. Cada gota que caía de su cuerpo rompía un eslabón de esas cadenas que nos tenían atados. Cada gota que era derramada iba quemando esas cadenas de esclavitud. Amados, hemos sido hechos libres. Hemos sido hechos libres para servir a la justicia, para servir a la justicia de Dios, para ser siervos de la justicia de Dios. No volváis a vivir en esclavitud del pecado, dice la palabra. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y yo puedo sentir, cuando leo ese versículo, yo puedo sentir la angustia del apóstol Pablo. Yo puedo sentir el corazón del apóstol Pablo, porque él había visto la gloria de Dios. Él había visto cómo la gloria de Dios se había manifestado en su propia vida y en la vida de la iglesia de los Gálatas en Galacia. Y yo creo que Pablo, con ese amor paternal,
Podía ver cómo muchos de estos hermanos se estaban volviendo y estaban teniendo en poco la sangre de Cristo y estaban viviendo otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y yo puedo sentir el corazón del apóstol diciendo: estén firmes, manténganse firmes, Gálatas, manténganse firmes, cristianos de South Bend, manténganse firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis más sujetos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Cuánto sufriste cuando estuviste atado a la esclavitud, amado? ¿Cuánto sufriste encadenado a tus emociones? ¿Cuánto sufriste encadenado a tus vicios? ¿Cuánto sufriste encadenado a tu religión? ¿Cuánto sufriste encadenado a tu pasado generacional? ¿Cuánto sufriste? Ya no estés sujeto otra vez. Ya no. Mantente firme en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras adoramos a Dios, el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros.